Bien, Dios los bendiga, los guarde. En primer lugar, bienvenidos a este lugar, hermanos, hermanas. Debemos orar por hermanos, que hay mucho hermano enfermo, ¿no? Hay muchos hermanos que están enfermos y hay otros que están en capilla. Hay otros que están ya tomando sus vacaciones. Hay que orar por ellos. Y quiero, hermano, también desde aquí, y yo sé que junto con ustedes, felicitar a nuestro hermano Diego Guaitarilla. El día de ayer recibió su título de ingeniero ambiental. Ya. Oiga, y como debe ser de un cristiano, con honores, dice. ¿No? Así que felicidades, hermano. Como te lo decía anoche, nos sentimos orgullosos de ti y le pedimos a Dios que siga bendiciendo, no solamente ahora tu vida profesional, sino sobre todo tu vida espiritual. Amén. Qué bueno. Qué bueno es que haya muestras de lo que es ser un hijo de Dios, que no es incompatible con ser un buen estudiante, un buen trabajador. Ya, estas cosas tienen que darse. Así que felicitaciones a él, a su esposa, a su hijo y a toda su querida familia, que tuve yo el privilegio de conocerlos ayer. ¿No? Por algo dicen que de tal palo, tal astilla, dicen, ¿no? Muy agradables. Bueno, hijo de tigre sale rayado, dicen, ¿no? Es otra forma de decirlo. Sino que hay unos más rayados que otros. Bien. El tema principal, la esencia del mensaje, que lo comenzamos el domingo pasado, se centra, y quiero que lo entienda bien, se centra en la seriedad, en la majestuosidad y el cumplimiento de la palabra de Dios. Destacando que la palabra de Dios se va a cumplir con o sin nuestra participación. O sea, si creemos que Cristo viene, Él viene. Y si no creemos, Él viene. Si creemos que hay juicios que vienen contra la tierra, vienen. Y si no creemos, igual viene. ¿Cierto? La palabra se va a cumplir con o sin nuestra participación, y la responsabilidad que tenemos como creyentes, no solamente de escucharla, no solamente de enseñarla, sino de vivirla. ¿Oyeron? Vivirla. Desde que usted llega a este lugar, tomemos solamente el hecho de que usted venga a un servicio, desde el momento que llega a este lugar, tiene que empezar a vivir la palabra, porque usted ha aceptado que este es un lugar donde se congrega la iglesia de Jesucristo. Y si este es un lugar donde se congrega la iglesia de Jesucristo, Él, que es el que le da motivo a todo esto, está aquí. Y si está Él aquí, usted no viene aquí a jugar, ni viene a perder el tiempo, ni viene a pajarear. Viene a manifestarle su necesidad de Él y viene a escuchar su palabra, que es alimento para su vida. O sea, no viene a otra cosa. Todo lo demás es accesorio. Yo les decía una vez, nosotros no deberíamos tener necesidad de tener un restaurante, una cafetería, una librería. No debería haber esa necesidad. Porque deberíamos venir estrictamente a lo que venimos y salir bendecidos con lo que aquí recibimos.
Pero hay otras motivaciones que nos llevan a veces a tener este tipo de servicio, digámoslo, ¿no? Pero el servicio aquí es un servicio de adoración a nuestro Dios. Entonces, basados en Hebreos 2, que fue el pasaje que nosotros tomamos, Hebreos capítulo 2, del versículo 1 hasta el 4, enfatizamos la necesidad de atender diligentemente la palabra para no desviarnos. Atender diligentemente la palabra significa, si tú estás aquí, dedícate a escuchar la palabra. No te dediques a responder mensajes por chat, no te dediques a hablar con el vecino, ni siquiera te dediques en ese momento a leer la palabra en otro versículo que no estemos estudiando. Porque hay algunos que vienen, se sientan, abren su Biblia y ahí sí empiezan a estudiar la palabra, cuando deberían estar ahí escuchando la palabra, ¿no es cierto? Esta palabra, predicada por Cristo y confirmada con señales, con prodigios y con milagros, tiene un cumplimiento infalible. Infalible. Cada día se encuentran más evidencias de la veracidad de la palabra de Dios. Es impresionante esto. Y es aplicada tanto para salvación como para juicio, porque tiene que usted entender eso. O la palabra te salva o la palabra te condena. No hay medias tintas aquí. O te salva o te condena. Aquí no le endulzamos la píldora a nadie. Le decimos las cosas como son. ¿Ya? No hay purgatorio. No crea usted que va a estar un tiempito en el purgatorio y de ahí va a pasar para el... No hay purgatorio. Y que allá en el cielo, mi hijo, si yo me muero, por favor, usted ore para que yo, ya, lo que se necesita hacer por su alma, por su vida, se la puede hacer aquí. No hay otro tiempo. Entonces los creyentes debemos reconocer la grandeza de esta palabra, y si nosotros reconocemos la grandeza de esa palabra, debemos dimensionarla adecuadamente en nuestras vidas. Es como cuando usted compra un reloj fino. Cierto que usted llega a la casa y lo limpia y lo vuelve a meter en la caja y lo guarda hasta volverlo a usar. En cambio, el que compró ahí en el agáchese, que le costó 5,000 pesos y lo deja por ahí y el niño lo coge y juega con él, no le importa. Porque usted dimensiona el valor. Entonces la pregunta es, ¿dimensiona usted el valor de la palabra? ¿La valora? Así que la palabra trae salvación o trae juicio, aunque creemos en la salvación por fe, porque así nos dice la palabra, ¿no es cierto? Que la salvación es por fe. Su manifestación plena aún está por cumplirse cuando Cristo regrese, porque el que persevere hasta el fin será salvo. Mire cómo es complicado este asunto. Porque usted puede decir, yo ya estoy del otro lado, ya estoy del otro lado. Puede que algunos ya, pero tienen la seguridad. Por eso el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, del mismo modo, los juicios de Dios, ya anunciados en las Escrituras, serán una realidad inevitable. No hay nada que hacer. Los juicios que anunció la palabra de Dios se cumplirán. Yo no creo. Dios dice, pregúntame si me importa. O sea, lo que Él dijo se va a cumplir. Y la palabra actúa de manera soberana, no depende del mensajero ni del oyente, sino de la naturaleza divina. Por ejemplo, leíamos que Judas el Iscariote, no Judas Tadeo, sino Judas el Iscariote, él predicó la palabra, pero no fue transformado por la palabra. ¿Por qué? Porque no dimensionó la palabra, no se involucró en la palabra. Mire qué importante, por eso yo siempre y molesto, no se duerma, dimensione la palabra. Porque si yo le digo, le voy a dar 100,000 pesos al que no se duerma,
Le aseguro que no se duerme. Claro que hay algunos que dirán, pues, por 200 transamos. Ah, pero no se duerme. ¿Por qué? Porque está dimensionando los 100,000 pesos. Pero si se duerme, no está dimensionando la palabra, no le importa la palabra, no le parece importante la palabra. Por eso Judas, aunque predicó la palabra, no fue transformado por la palabra. ¿Por qué? Porque no la dimensionó, no se involucró en la palabra. Y hablamos de los profetas y ángeles que hablaron la palabra y esta se cumplió, como en el caso del profeta, del profeta que habló contra Jeroboam. ¿Ya? Y en las advertencias de Daniel. Y es involucrarse en la palabra, hermanos, involucrarse. Yo creo que estos, siempre lo he dicho desde hace un tiempo acá, son mensajes de tiempo final. Involucrarse en la palabra. Sacúdase usted de que es cuestión de venir a cumplir un tiempo aquí y salir y ya está arreglado el asunto. No. Si usted no se involucra en la palabra, no va a pasar nada en su vida. Porque no basta con predicar o escuchar la palabra, debemos involucrarnos en ella completamente. Completamente. Y cuando le digo involucrarnos, me refiero también, debemos dimensionarla, la palabra. Como Elías, quien ordenó cerrar y abrir los cielos, no solo habló, sino que se entregó con esfuerzo y oración para que el cielo se abriera. ¿Se acuerda que yo les decía, no es cierto? No lloverá por mi palabra, pero cuando él tuvo que orar para que lloviera, tuvo que postrarse 7 veces, involucrarse en la palabra. Esto demuestra que cumplir la palabra de Dios requiere más que palabras, demanda sacrificio personal. ¿Oyeron? Demanda sacrificio. Algunos dicen, no, es que venir en la noche al culto es un sacrificiazo. Bueno, si quiere tomarlo así, pues tómelo. Le cuesta, dimensiona. ¿Por qué viene? Porque quiero escuchar la palabra. Ah, está dimensionando la palabra. Aunque es más fácil, dice, quedarse en la casa mirándola ahí con un paquete de crispetas y papa frita y patacón. ¿Qué está dimensionando? ¿Qué está valorando usted ahí? ¿La palabra o los patacones? ¿O su comodidad? Así que cumplir la palabra de Dios requiere más que palabras, demanda sacrificio personal. Y hablamos de ejemplos bíblicos del cumplimiento de la palabra como Lot. ¿Se acuerda de Lot? ¿Dónde vivía Lot? ¿Dónde? No vivía en Sodoma y Gomorra, ¿no? O vivía en Sodoma o vivía en Gomorra, pero me quedaba un poco complicado vivir en los dos. Entonces, los ángeles hablaron en nombre de Dios y ejecutaron los juicios sobre Sodoma y Gomorra. Noé, ¿será que Noé dimensionó la palabra? Por supuesto, mire que construyó el arca durante 120 años. 120 años construyendo el arca, y a usted le da pereza venir una mañana a hacer aseo al templo. ¿Por qué? No dimensiona la palabra. ¿Ah? No dimensiona la palabra. Ah, pues que es aseo, hacer. Eso es, no dimensiona la palabra. Porque para Dios no es el hecho. Yo le voy a decir así, si él mira el templo ahorita, así lo hayan hecho aseo, él va a decir, qué puerco que está. O sea, esa no es la dimensión que ve. Dios dice, yo veo lo que ustedes no ven. Ustedes pueden decir, no, si el templo está limpio, y Dios les puede decir, yo les puedo demostrar que está sucio. Pero es que Él no dimensiona esto, dimensiona el corazón de los que estuvieron haciendo aseo aquí.
Porque entender que estar limpiando una silla no es un trabajo fatigoso, aunque puede ser fatigoso físicamente, pero es un privilegio de parte de Dios. ¿Por qué? Porque uno dimensiona la palabra. ¿Cierto? Dimensiona la palabra. Es como cuando yo le comenté, nos reunimos a los 24 años de egresado del colegio y estaban los compañeros ahí y todos empezaban a decir, bueno, ¿y qué has hecho de tu vida? No, pues yo soy médico y estoy trabajando, yo soy ingeniero, yo soy abogado, etcétera, porque fue una promoción muy buena. Y cuando me llegó el turno dije, yo soy pastor. Entonces uno de ellos dijo, pues, hombre, Romero, si te sientes bien haciendo eso, pues está bien. Y yo me siento muy bien, ¿cierto? Yo me siento muy bien. Porque para mí no valía mencionar otra cosa sino lo que yo soy. Porque dimensionaba lo que Dios me había dado y usted tiene que dimensionar lo que Dios ha hecho en su vida, ¿cierto? Entonces ahí está Noé construyendo el arca durante 120 años. Fue un acto que demostró grandeza y la verdad de la palabra de Dios. Porque no solo predicó, sino que trabajó arduamente. ¿Para qué? Para dar cumplimiento a lo que predicaba. Porque si Dios le dice que iba a venir un diluvio y que todo se iba a negar, que todo se iba a inundar, que para salvarlo a él y a su familia necesitaba construir una barca. ¿Qué hizo él? Empezó a construir la barca. Ahora, construir una barca ahí, así sea aquí cerca, aquí en la cocha, pues no hay problema, pero construir una barca en el desierto, necesitaba dimensionar la palabra. ¿Cierto? Cuando todos le gritaban loco, él seguía construyendo porque dimensionaba la palabra. Entonces, Jesús es el ejemplo supremo de alguien consumido por la palabra, porque igual él vino. No hay amor más grande que este. ¿Cuál? ¿El de la mamá? No. El amor más grande es aquel que da la vida por su hermano. ¿Cierto? Entonces nosotros siempre pensamos que el amor más grande es el amor de madre. Pero el Señor dice que no. Porque la madre sin ningún problema da la vida por su hijo. Pero dígale que dé la vida de su vida por la vida del hijo del vecino. Ya lo duda. Jesús no solo enseñó con autoridad, sino que completó su mensaje dando su vida en la cruz como holocausto perfecto. El Hijo del Hombre tiene que morir, dijo. Para que se cumpla todo lo que yo le estoy hablando, el Hijo del Hombre tiene que morir. Y resucitará al tercer día. Su sacrificio muestra la dimensión sublime de la palabra, infalible, eterna y vida digna de ser vivida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos? Ya tomaron su cruz. Se dice que es digna de ser vivida, ¿no es cierto? ¿Se ha tomado su cruz ya? No quede viendo a su esposa, ni a su esposo. Es su cruz, su cruz. ¿Ya? ¿A cuántas cosas se ha negado? ¿A cuántas cosas ha renunciado? Por la palabra. Entonces vamos a eso. Y la palabra tiene autoridad y cumplimiento independientemente de las acciones humanas. Sin embargo, exige una respuesta de quienes la reciben. Así que si usted está aquí sentadito, por más de que haya sido chiripazo, como decimos por acá, se fregó. Porque al escuchar esa palabra le va a exigir a usted. Como ministros o creyentes no podemos solo enseñarla, debemos vivirla, pues de lo contrario la palabra nos va a juzgar. La misma palabra que está diciendo, gloria a Dios, aleluya. No, porque yo les digo que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Amén, 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 amén. Y luego sales a llorar tu soledad, tu desamparo. Y entonces esa misma palabra, la que dijiste amén, te va a juzgar.
Por eso es fundamental entender que la palabra se cumple tanto para salvarte como para enjuiciarte. Póngale cuidado. Así usted me diga, no, yo no creo, es que ahora los últimos acontecimientos, los únicos, me importa un pepino. La palabra se cumple, ya sea para salvarte o para juzgarte. ¿Sí lo entienden, no es cierto? Y además involucrarnos significa que permitimos que la palabra nos consuma, hermano, y nos transforme. Ese es el problema que existe quizá en otros lugares, en otras doctrinas que dicen, cójalo suave. Oiga, pastor, es que el culto que como que está muy largo, ¿no será que lo podemos dejar en 20 minutos? Vamos para eso, hermano, 20 minutos. ¿Por qué? No, pues nos gusta a nosotros salir de paseo con la familia, dice, no. Pero el problema es ese, que involucrarnos en la palabra significa que permitimos que la palabra nos consuma y nos transforme. Ahí ya no vale decir, es que a mí me ofendió, a mí, y se van creciendo y se van esponjando, como que, ¿quién eres tú para no? Lo hicieron con Cristo, o sea, eres superior a Cristo. Y por lo menos, y lo que estamos absolutamente seguros, es que lo que hicieron con Cristo fue totalmente injusto. Porque Él no pecó. ¿Y tú quién crees para hacerme esto? Es que, mire, que lo hubieran hecho a cualquier persona, pero hacérmelo a mí. ¿Qué corona tienes? Y la responsabilidad del creyente no es no tomar la palabra a la ligera. Oiga, debemos atender con diligencia, dice. Debemos atender con diligencia. Hebreos nos insta a ser conscientes de la seriedad de la palabra. Hay que tomarla con diligencia, con responsabilidad. Porque eso es lo que dice Hebreos. Debemos ser conscientes de que la palabra es seria. Estar aquí reunidos es algo muy serio. No es una reunión humana, es una reunión espiritual. Y todo lo que tiene que estarse moviendo aquí tiene que ser espiritual y la palabra es seria. Debemos evitar ser como Judas. ¿Qué hizo Judas? No dice, robó. No, eso ya es una manifestación secundaria de lo que era. Lo que hizo Judas fue predicar sin ser transformado por la palabra. Ese fue el problema de Judas. Por eso es grave cuando usted le dice al vecino, no, vecino, es que usted tiene que perdonar, vecino. No, usted tiene que perdonar, porque Dios nos llama a perdonar. Entonces como que Dios le dice, ¿y tú? ¿Ya has perdonado? O sea que la palabra la estás predicando, pero no te está transformando. Judas. Y debemos inspirarnos en ejemplos bíblicos como Noé, que dimensionó la palabra de Dios al construir el arca, evidenciando su fe en la veracidad de las promesas de Dios. Muéstrame tu fe. ¿Cuántos tienen fe? Bueno, muéstramela por tus obras. Ahí está, muéstramela por tus obras. Como le dijo Santiago, ¿no? Muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré la mía por mis obras. Usted dice que tiene fe, muéstramela por tus obras. ¿Cuál fue la conclusión hasta lo que vimos el domingo pasado? Que la palabra de Dios es infalible y tiene cumplimiento seguro, ya sea para salvación o para juicio. Póngale la firma y subraye. Usted no queda a medio, usted no, o sea, aquí no hay término medio. Aquí o es azul o es bien asado. Aquí no hay, tráigame la término medio. Nada. Aquí es o salvado o condenado. O salvado o condenado. Los creyentes estamos llamados no solo a predicarla o escucharla, sino a vivirla, involucrándonos completamente en su verdad. Así como Cristo dio su vida por la palabra, nosotros debemos permitir que la palabra nos consuma, transformándonos para dar testimonio de su grandeza y de su poder. Esto fue lo que vimos. Hasta ahí vimos el domingo pasado
que salieron todos contentos, ¿no? Ahora van a salir más contentos. Porque fíjense que hablábamos de Noé. Noé, 120 años trabajando, construyendo el arca. Nos reíamos cómo habrá quedado de bronceado Noé, ¿se acuerda? Que cuando terminó yo le decía parecía un gallinazo. Y no le importaba, él dimensionaba la palabra. Eso es lo que yo veo. Eso es lo que yo veo, porque nuestro Cristo fue consumido, fue holocausto por el cumplimiento de lo que acababa de enseñar. Dando a entender, y escúchelo bien hermano, y se lo dije yo el domingo pasado, dando a entender, dando a conocer que esa palabra que acababa de trazar era una palabra altísima, era una palabra perfecta, porque nadie daría su vida por algo si no conoce la dimensión. ¿Por qué usted sigue siendo cristiano? Porque de alguna manera ha entendido que eso es lo mejor que usted puede tener. Porque si no, usted estaría en cualquier otro lado. Pero si está aquí es porque de una u otra forma ha dimensionado la palabra. Porque nadie se daría por algo si no conoce su infalibilidad. Porque yo te pregunto a ti, ¿tú te darías por algo que no vale? ¿Cierto que no? Cristo se entregó dándonos a conocer a nosotros el cumplimiento de esa palabra que acababa de enseñar. Mire, ser cristiano es un compromiso muy grande, en todo aspecto. No solamente aquí cuando vienes aquí al templo, porque cuando vienes aquí al templo te pones la máscara de santo, pero cuando estás por fuera, ¿qué pasa en tu trabajo, en el colegio, en la universidad, en la casa? Y el problema es este, que en nosotros tiene que cumplirse la palabra. Mire lo grave que es este asunto. Usted está sentadito ahí, bien sabroso, ya escuchando la palabra, amén, dice, ¿no? Y se ríe a veces de las pocas cosas que yo digo. Y lo que usted tiene que entender es que lo que usted está escuchando o lo va a condenar o lo va a salvar. ¿Sí? O lo va a condenar o lo va a salvar. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? Si usted se involucra o no se involucra en la palabra. ¿Cuánto tiempo hemos hablado aquí de los yugos desiguales? Pero ahí sigue el asunto. Ahí sigue. ¿Y ahí qué pasa? No se involucra en la palabra, ¿no es cierto? Entonces, si no se involucra en la palabra, esa misma palabra va a condenar. Ay, es que dejarlo a él es perder la mitad de mi vida. Es mejor que pierda la mitad de su vida y no la pierda completa. Porque involucrarse en la palabra va a exigir sacrificio. ¿Sí entienden, no es cierto? Mire qué fácil. Así dice, ¿no? Es fácil. Entonces, él expresó la palabra, los milagros que hacía no eran mucho más que se entregara a él por el precio de la palabra, hablando de nuestro Cristo, aunque dice que los diversos hechos poderosos, eso es también muy importante. Porque a veces usted pide milagritos y yo le voy a recomendar que no los pida. Porque cuando usted pide un milagrito y se le da el milagrito,
Ya no tiene pretexto. Ya no tiene pretexto. Porque ese milagrito lo va a condenar. ¿Cierto? Yo recuerdo una vez una mujer que asistía, pero hace muchos años ya, decía que quería ver un ángel, que quería ver un ángel, porque era más fría, como decía alguien, que pata de muerto. Fría, pero decía que le gustaría ver un ángel y un día lo vio. Y ahí estaba postrada llorando. ¿Qué pasó? Vi un ángel, vi un ángel. ¿Y ahora dónde está? En la calle. O sea que la misma presencia de ese ángel la va a juzgar, la va a condenar. Más de uno de ustedes, por no decir todos, han visto y han recibido la bondad de muchos hermanos suyos aquí mismo. Y sin embargo eso no ha hecho que su corazón se vuelva bondadoso también. La bondad de sus hermanos los va a juzgar. Amén. O sea que mejor involúcrese en la palabra. Involúcrese. ¿Alguno ha visto señales del Espíritu Santo que el Señor haya obrado por lo menos aquí, en Belén Efrata? ¿Se ha visto usted señales del Espíritu Santo? Amén. Bueno. ¿Has visto tú un milagro? ¿Algún hecho portentoso de parte de Dios? No necesariamente aquí, en cualquier lugar. ¿Lo has visto? Yo sé que todos, pero se hicieron tímidos o cobardes. Porque yo sí lo he visto. Yo sí lo he visto. Pero fíjate que verlo no es garantía de salvación. Señor, si tú me cambias el trabajo, Señor, si me das un trabajo, oh bendito Dios, yo te entrego mi vida. Toma tu trabajo. Entonces te vi, Señor. Por eso te digo, recibir el milagrito no es garantía de salvación si uno no dimensiona la palabra. Por eso de 10 leprosos sanados, solo uno, antes de ir a hacer cualquier cosa, regresó a agradecerle al que le dio la sanidad. Uno de 10, ese es el diezmo. 1 de 10. Por eso, mire, el próximo año vienen elecciones. ¿Cuántos van a vender su alma el próximo año? Ah, por un puestico, por un huesito. ¿Cuántos van a vender su alma? Si uno no dimensiona la palabra, atendiendo al contenido de la palabra con hechos, se pierde. Con hechos. Porque no es solamente estar aquí, amén, aleluya, gloria a Dios, amén. Hay que vivirla la palabra. Hay que dimensionarla. Cristo solo piensa en dirigir, dándonos a entender de dónde nos sacó, porque, hombre, nosotros nos olvidamos de eso. ¿Cuántos tenían vida cuando Cristo los salvó? Ninguno. Ay, es que yo antes la pasaba mejor. Bueno, la pasaba mejor estando muerto. Ahora tengo vida. ¿O a alguien lo encontró Dios con vida? ¿No es cierto que a ninguno? Cuando Él llegó estábamos muertos. No teníamos nada. Solo teníamos un estuche podrido. No, pastor, yo el mío lo cuidaba, podrido. Entonces, Cristo nos salvó. ¿Y qué vamos a dar ahora como cumplimiento de esa palabra? Significa, bueno, ¿cuántos son salvos? Amén, dices. ¿Para qué? ¿Para qué cree que es salvo? Pregúntese eso. ¿Para qué cree que es salvo? No, para venir aquí los domingos a los cultos, hermano.
¿para qué cree que es salvo? Qué tremendo esto, ¿no? Como dijo el salmista, mire lo que dijo, ¿no? Pero yo, dijo, gusano, pero yo soy gusano y no un hombre, dijo. Entonces, ¿cuántos gusanos sabemos aquí? ¿Cierto? Bueno. Pero por lo menos demos ese gusano, hermano. Demos ese gusano en cumplimiento de la palabra majestuosa de Dios. Pero ni eso damos. He ahí el problema. Ni eso damos. Yo quiero ser invadido, hermano, por esa palabra. Yo no solamente quiero sentir la presencia de Dios, sino poder compenetrarme en el cumplimiento de esa palabra, dando a conocer que la palabra de Dios es seria. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Porque no es solamente de venir y cumplir aquí un horario como cristiano, no, es vida completa, total, absoluta. En cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, no solamente cuando las cosas están bien o no solamente con los que nos caen bien, porque con los que nos caen bien, qué bueno es poder abrazarles, pero los que nos caen mal, uy, llévatelo, Señor. ¿Dónde está el cumplimiento de la palabra? ¿Has dimensionado la palabra entonces? ¿Te has involucrado en la palabra? Porque yo lo imagino a Judas caminando con los otros discípulos, rodeando a Jesús. Cualquiera decía, qué hombre de Dios. Pero era un hombre que no se estaba dejando transformar por la palabra, no se estaba involucrando en la palabra. Así que, por eso dice Hebreos 2, se lo voy a leer nuevamente. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pues si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Por eso le digo, salvación o juicio. Salvación o juicio. No hay lugar intermedio. O sea, usted no es ni medio sabio, ni medio salvo, ni medio condenado. O usted es salvo, o usted es condenado. ¿No? Despiértate tú que duermes. Ya dejen, hombre, de andar trasnochando las novenas. Y eso que ni siquiera empiezan. Es que estamos en la prenovena, dice. Pues si la palabra dicha por los ángeles fue firme, ¿qué está diciendo? Fue seria, seria. Lo que estamos hablando aquí es serio. Que yo le ponga a veces humor no significa que no sea seria. Pues si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación, que al principio fue declarada por el Señor, nos fue confirmada por medio de los que oyeron. Yo le podría preguntar ahí, ¿será que en su casa sí se dan cuenta que usted es diferente del resto de la cáfila? ¿Ah? Porque ustedes se supone que tienen que confirmar la salvación. ¿Sí lo hacen? En el trabajo. Y el cristiano es el más mal hablado. Entonces la pregunta es esta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación que al principio fue declarada por el Señor nos fue confirmada por medio de los que oyeron, dando Dios testimonio juntamente con ellos, con señales, maravillas, diversos hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad.
O sea que Dios se supone que nos va a utilizar a nosotros para dar testimonio de esa palabra que hemos oído. ¿Y cómo lo va a hacer? Con señales, con maravillas, con diversos hechos poderosos, dones repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Amén. ¿Sí se ha cumplido eso en su vida, señor Salvo? ¿O ustedes de los que sigue diciendo, yo de bueno soy bueno y de malo hasta sombra le hago al diablo? Que no nos lleven chismes ni murmuraciones. Y yo creo que no ha habido una atención especial al contenido de la palabra. Porque el contenido real de la palabra no es otra cosa que salvación. ¿Para qué se predica la palabra? Para salvación. Pero usted dijo que era salvación o condenación, por supuesto. Es que esta es la condenación que vino al mundo. Que vino la luz, pero ellos amaron más las tinieblas que la luz. Usted está recibiendo aquí palabra, usted gasta bus, gasta taxi, gasta gasolina, gasta zapatos, gasta ropa para venir a ese lugar, a venir a dormir. O simplemente venía a mirar aquí a ver qué pasó y listo. Y resulta que no. El contenido de la palabra, el contenido real de la palabra es salvación. Ahora, claro que hay galardones, claro que hay coronaciones, que yo voy por los galardones, hermano. Y yo, como que cree que el galardón que le van a dar es un colchón. No, hay galardones, hay coronación, pero ¿cómo va a haber galardones si primero no hay salvación? ¿Cómo? ¿Cómo? No habrá galardones si primero no hay salvación. Y entonces, cuando hubo salvación, Cristo la trazó enseñando con la palabra, pero la definió. Porque eso es lo bonito. Porque a veces es tan bonito coger y bucha y pluma y hablar. ¿No? Ay, qué lindo que habla, parece Petro, parece un político, ¿no? Qué bonito que habla. La gente, ¿no? Pero el problema es esto. ¿Cuál es la diferencia con mi amado Cristo? Él la habló, pero la selló muriendo Él por esa palabra. Muriendo Él por esa palabra. Dando a entender que esa palabra tiene un cumplimiento fiel, sea para juicio o sea para salvación. Ahora, eso hizo mi Cristo, y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Porque Él lo que hizo fue la palabra que nos dejó, la dimensionó y murió por esa palabra. Y nosotros no podemos sacarla más barata. Nosotros tenemos que morir por esa palabra, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Si ve que son pocos. Y una de las cosas interesantes también es que cuando Cristo estaba dimensionando el poder de la palabra, podemos ver, por ejemplo, resucitar muertos, porque resucitar muertos es un efecto de la palabra. Pero está indicando sobre todo la seriedad de la palabra. Imagínate. Un avivamiento en una iglesia no es para que se luzcan los ministerios, y eso es lo triste. Porque a veces veo una iglesia que está repleta. ¡Ay, qué bendición! Dice. Y resulta que un avivamiento en una iglesia no es para que luzcan los ministerios, ni para que se luzca el grupo de alabanza, sino que entendamos que ninguno de nosotros valemos nada, hermano. ¿Sí me entiende? Ninguno de nosotros, empezando desde el pastor hasta el más nuevo, ninguno de nosotros valemos nada, sino que es la relevancia de la palabra de Dios que se está manifestando en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí me entiende? Por eso, cuando la palabra de Dios se está revelando en ti, cuando tú sientes un abrazo de alguien, sientes la sinceridad de ese abrazo. Hasta en las miradas.
hasta en las miradas. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa relevancia que se manifiesta está diciendo que nosotros somos testigos. Oiga, está diciendo eso, que somos testigos de la palabra, que somos testigos del Señor, no testigos de Jehová. Ya, que somos testigos, o sea, que nosotros, pero yo les decía a ustedes el viernes que esa palabra testigo viene de una palabra griega que es martus, de donde viene la palabra mártir. Porque nosotros para ser testigos tenemos que dar nuestra vida, si es necesario. Ahora, y esa palabra tiene su cumplimiento no por los milagros, no por las maravillas que están sucediendo, sino por el efecto. Esto es poderoso, porque a la final Judas hizo milagros. ¿Sí se da cuenta de esto? Judas hizo milagros, pero se perdió. Por eso, esa palabra se va a cumplir. No porque usted diga, no, pastor, cómo Dios ha obrado en mi vida, pastor, cómo yo le he pedido esto, y inmediatamente el Señor corre a atenderme, ¿no? No. Pero esa palabra se está manifestando, primero manifestando que somos testigos, y manifestando que esa palabra tiene cumplimiento, no por los milagros, no por las maravillas que están sucediendo, sino por si esa palabra o te está salvando o te está condenando. O sea que tú puedes ser muy milagrosito, pero te estás yendo al hueco. No, no puede ser. Mire a Judas, milagrosito. El santo patrón de los que prestan gota a gota. Imagínese eso. Cuando la Biblia dice, pues si la palabra dicha por los ángeles fue firme, cuando le dije fue firme, fue seria, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos? O sea, está diciendo, si esa palabra que antes fue transmitida por los ángeles y por los profetas fue seria, y toda desobediencia y toda transgresión recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Y si nosotros estamos en una situación, oh, qué bendición en este tiempo, qué bendición, qué responsabilidad que tenemos nosotros ahora. Entonces dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación que al principio fue declarada por el Señor, nos fue confirmada por medio de los que oyeron. Porque claro, Cristo, mi amado Cristo, predicó hace 2000 años, predicó esta palabra, murió por esa palabra y luego quedaron discípulos que también dieron su vida por esa palabra. ¿Sí se da cuenta? De ellos hemos oído y nuestros hijos tienen que ver en nosotros cómo nosotros nos morimos por esa palabra. ¿De qué manera fue confirmada la palabra por los que la oyeron? Es decir, que las maravillas y los milagros que suceden en nuestra iglesia son una confirmación que va a tener cumplimiento la palabra. O sea que cuando usted ve un milagro aquí, oh, bendito Dios, aleluya, oh, se sanó el hermano. Entonces como que Dios dice, sí, ¿vieron? Bendito Dios, ese es un milagro, dice. A veces uno ve a un hermano llegando a la iglesia, lo ve, ese es un milagro. ¿Cierto? Y resulta que lo que está diciendo el milagrito es que la palabra va a tener fiel cumplimiento para salvación o para juicio. Es que yo le he pedido al Señor un carrito para poder venir al culto, ¿ve? Tome su carrito. Qué bueno es el Señor. Si ahí hay un milagrito. Y de ahí ya no viene el hermano. ¿Perdió el Señor? No, es que la palabra tiene fiel cumplimiento para salvación.
para juicio. Amén. Amén. Por eso yo creo que fue que dijo, Señor, no me des tanta plata que me olvide de ti, ni que esté tan pelado que reniegue de ti. Y como Dios es un Dios de equilibrio, y Pablo dice que aprendió el secreto de vivir dando gracias y gloria a Dios, sea cual sea la situación, es preferible conocer ese secreto, ¿cierto? Porque yo les pregunto, ¿cuántos quisieran ganar mucho dinero? Todo el mundo ahí, ¿dónde hay que ir a votar? Todos quieren vivir cómodamente. ¿Es eso malo? No es malo. Lo malo es de dónde viene eso. Miren, las maravillas y milagros que suceden son una confirmación de esa palabra que va a tener cumplimiento de juicio, no de milagros, porque los milagros son, como lo dice, son simplemente señales. ¿Señales de qué? De que la palabra es real. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le dijo Jesús. O sea que la resurrección de Lázaro fue un cumplimiento ¿de qué? De la inmensidad de la palabra. Amén. El que usted esté sentado ahí con esa cara de santo es un cumplimiento de la palabra de Dios. Amén. Y lo que usted puede decir, yo lo recibí como bendición de Dios, listo. Si lo recibió como bendición de Dios, significa que todo lo que usted está escuchando en este lugar es palabra de Dios y va a tener fiel cumplimiento. Porque esto es serio. Aquí usted no viene a jugar. Aquí no viene a que pasemos el tiempo y que venimos aquí, nos la pasamos charlando el uno con el otro sin atender la palabra. No, Señor. Quédese en su casa más bien. Porque la palabra que usted está escuchando o lo va a salvar o lo va a condenar. Y no digan que me he vuelto miedoso. Qué miedoso que está el pastor. No, es la palabra. Ahora, mire lo que dice Lucas 12, ¿no? Dice, pero el que no entendió, aunque hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos azotes. ¿Cómo dice? Tontico, pero pues. Es lo que dice, ¿no? El que no entendió, aunque hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos azotes. Por eso todavía tiene tiempo de cambiarse de iglesia. Porque de todo aquel a quien le ha sido dado mucho, mucho se demandará de él. Y de aquel a quien confiaron mucho, se le pedirá más. En otros lugares no le van a estar ustedes diciendo esto. En otros lugares le van a decir, qué bueno que vino, hermano, qué bueno. Bienvenido, hermano, siga durmiendo, hermano, Dios lo bendiga. Usted ya está del otro lado, hermano, siga adelante, siga adelante. Entonces, claro, la gente va así. Pero cuando le leen esa palabra, el que no entendió, aunque hizo cosas dignas de azotes, recibirá poco de azotes. Mire parte de la justicia de Dios, ¿no? Estos no recibieron todo lo que recibieron aquí. Pero usted está recibiendo aquí más. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Se le va a exigir más. Y como se le ha dado mucho, se le pedirá más. Amén. Ahora nos falta alguien que diga, pues yo voy bien porque yo voy a la iglesia y yo veo que la gente solo va a dormir. Ni he visto nada tampoco. No falta, ¿no? O sea que yo voy bien, yo soy de los de pocos azotes, pastor. ¿Sí? No falta, ay, hermano. Yo que voy, me la paso mirando al mosco que anda por ahí y yo no entiendo mucho, pero por lo menos estoy aquí. Listo, hermano, pocos azotes.
Pero si es así, es algo de lo que hay que preocuparse, hermanito. Es algo de lo que hay que preocuparse, porque hay palabras que Cristo dijo que parecen ser hasta religiosas, palabras que a uno a veces evita decirlas desde los púlpitos, como por ejemplo mencionar el infierno. Yo les dije hace poco, les traigo una buena noticia, hermano. ¿Cuál, pastor? El infierno existe. No, pastor, póngase serio, dice. Entonces, cuando Cristo dice, es necesario entonces que de vez en cuando prediquemos como evangelistas en los púlpitos, ¿qué es esto que estamos haciendo ahora? ¿Por qué, Señor? Pero si la gente ya conoce la palabra, Señor. Pero ¿te has dado cuenta que la gente conoce la palabra y tienen los ojos a media asta? Parecen tortugas. Lo miran a uno así con una cara de que a uno le da ganas de bajarse y darles un beso. ¿No? Una cara así como... Es que le digo, ¿no? Lo ven al pastor grande, chiquito. ¿Por qué hay que hablar como evangelista? ¿Por qué? Dice. Porque hay gente que se está enfriando. ¿O no? Hay gente que se está enfriando creyendo que ya solamente les espera es entrar al cielo. Y no, hermanitos, el que persevere hasta el fin es el que va a ser salvo. ¿Oyeron? Por eso es que hay que cambiar el tono. Yo puedo seguirles hablando de la bondad del Señor, de las bendiciones de Dios, etcétera, y usted seguir así feliz e incluso acortarle el culto para que no se me disguste, ya, y que salga para que vaya a seguir mundanalizándose. Podemos hacerlo, y entonces ahí se invita a su vamos, ya le puede decir a su mamá, a su papá, vamos allá, vea, la pasamos sabroso, una horita, pierdan una horita y de ahí ya nos vamos a la piscina. Hay que entender esto, porque hasta del bautismo en agua hay que enseñar. Creo que lo que se ha enseñado del bautismo en agua es demasiadamente elemental. La gente no entiende lo que significa el bautismo en agua hasta ahora. Porque si entendieran lo que significa el bautismo en agua, no se bautizaban algunos y otros anhelarían más pronto bautizarse. No va a ser como uno que bautizamos y salió y dijo, uy, yo sí no vuelvo a hacer este chiste, dijo. ¿Ah? Porque no se ha enseñado a profundidad lo que es el bautismo. El bautismo en agua te hace formar parte del cuerpo de Cristo. Una palabra muy religiosa, mira, dice Juan 3, el que cree en Él no es condenado. O sea que usted, sí cree, ¿no es cierto? No es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Es que creo que tenemos un concepto, por eso decimos, no, pues yo por lo menos estoy viniendo aquí. Hombre, antes ya estabas condenado. O sea, entiende, tú al venir aquí no has perdido nada, has ganado mucho. Porque antes no tenías vida. Antes estabas condenado. Por eso es que lo dice claro aquí, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Mira, no dice esta será la condenación, dice esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la luz que ha venido al mundo? Pues claro, ¿no es cierto? Dice Cristo. Y dice Hebreos 2:4, dando Dios testimonio juntamente con ellos, con señales, maravillas, diversos hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu Santo, según su voluntad. ¿Cuál es la luz que ha venido al mundo? Cristo. Pero si usted es cuerpo de Cristo,
Usted es la luz que está en el mundo ahora. Y para que usted sea luz en este mundo, usted tiene que dimensionar la palabra. No venir a tontear aquí en la iglesia. Aquí no le va a llenar el ojo absolutamente a nadie, menos al pastor. Si usted dimensiona la palabra, cuando cumple, no le cumple al pastor, le está cumpliendo al Señor. Cuando está ofrenda, no está ofrendándole al pastor, le está ofrendando al Señor. Si no, no está dimensionando la palabra. Amén, hermanos. Y es peligroso ver esas manifestaciones si no se entiende por qué Dios nos visita. Mira, yo me ponía a pensar, esta palabra que yo le estoy transmitiendo ahora, porque cuando yo transmito esa palabra de la dedicación, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo siento que esta es una visitación de Dios por esta palabra. Que no les guste, pues ya es otro cuento, pero a muchos les está transformando las vidas. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos visita? Porque aquí en la iglesia hay gente que ni ora. Oiga bien. ¿Cuántos dicen amén? Aquí en la iglesia hay gente que ni ora. Y como Dios está visitando la iglesia, hasta ángeles ven y creen que son buenas personas, pero no es así. ¿Oyeron esto? Y aquí en la iglesia hay gente que, mire, hay gente que viene a la iglesia cuando puede. Y sin embargo aquí están, se sientan y gloria a Dios, aleluya, y piensan que todo está bien. Y esta es la condenación, dice. Esta es la condenación. Eso me preocupa, porque lo que está diciendo es que los que tales cosas hacen, no es que serán condenados, ya están condenados. Esta es la condenación. Que la luz ha venido al mundo, por supuesto, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿De qué manera condena Dios al mundo por cuanto Él vino al mundo? Por cuanto Cristo vino al mundo, entonces podríamos decir, mejor no hubiera venido, hombre, porque lo que nos vino fue a condenar. Pero no es así. De todas maneras ya estábamos condenados. ¿Usted no ha llegado a entender eso? No, pero pues si Él dice, ¿cómo? ¿Vino a condenarnos? Ya estábamos condenados. Es lo que vino fue a salvarnos. Ah, pero si usted no quiere, sigue en condenación. No es que lo va a condenar, ya sigue en condenación. ¿Me está entendiendo eso? Ojalá entendiera eso, porque esto es... O sea que yo puedo perder la salvación. No ha perdido nada, hombre, sigues en condenación. Pero y entonces la salvación, el salvo dimensiona la palabra, valora la palabra, se involucra en la palabra, se siente en su vida que hay alguien diferente moviéndose ahí. Pero cuando tú empiezas a apagarte, a enfriarte, ¿qué es lo que sucede? Me va a condenar el Señor. Ya estás condenado. Ahí es donde yo entiendo, salvo siempre salvo. Pero si usted quiere seguir durmiendo, pues siga durmiendo. En la forma en que le guste dormir. Ya sea, como decía alguien, chupando ojo, haciendo otras cosas, dándole más importancia a otras cosas, siga. O sea que pierdo la salvación. No, nunca fuiste salvo. Ya estás condenado. Pero no, pues yo vengo a la iglesia. Es el problema. Es el problema. Que la luz vino al mundo, la luz vino a tu vida. Pero amaste más las tinieblas que la luz. Porque tus obras eran malas. ¿Sí está entendiendo eso? Grave, ¿no? Usted verá, pues si quiere cambiamos de tema. Porque ahí está el problema. Es que esto no es juego. Mire, yo puedo tener todos los errores que usted me quiera poner.
No, no me los ponga, pues los que yo tengo. Pero yo tengo mucha claridad en muchas cosas. Y creo que eso ha hecho que Dios tenga mucha paciencia conmigo y me extienda su mano. Y es lo que yo quiero que pase con usted. Y entiéndalo absoluta y totalmente claro. Esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, como le digo, o sea que yo me puedo perder, hermano. De todas formas, ya estabas condenado. Ya estabas condenado. Es como para ponértelo más claro. Decimos, Él nos sacó de las tinieblas y nos pasó a su luz. Nos sacó de la muerte y nos pasó a vida. Eso es. Pero si te saca Él de la muerte y te pasa a la vida, pero tú quieres seguir viviendo en la muerte, ¿qué hace el Señor? Te dejo como estabas, muerto. Aunque ahora ya sabes algunos coros, ahora ya conoces algunos pasajes, pero estás muerto, condenado. Pero ¿y entonces, pastor? Es nada más cuestión de atender, de dimensionar la palabra. Dale gracias a Dios por estar aquí. Ese es empezar a dimensionar la palabra. Podrías estar en cualquier otro lugar. Podrías haber escogido, ¿qué será, hombre? ¿Voy o no voy? A ver, cara o sello. ¿Cierto? Cara o sello. Si sale cara, no voy. Si sale sello, no asisto. Y lo peor es que le cae de filo. ¿No? Es una señal, dice. Es una señal. Pero esa señal te va a condenar o te va a salvar. Porque si estás aquí, es porque Dios está trasladando una palabra de vida a tu vida. No, Carlito, ahí déjalo. Muchas gracias. Para que te salves. O sea que si no le escucho me voy a perder la salvación. No, vas a seguir condenado. ¿Sí entiende? Nosotros ahora ya no nos sintamos los grandes siervos ante la palabra, porque eso es en realidad lo que yo he llegado a entender. Los grandes siervos, porque nosotros hemos visto de todo tipo. ¿Se acuerdan uno que acababa de predicar y se iba a parar a la calle? No saludaba a nadie. No nos sintamos los grandes siervos ante la palabra. Ojalá que cada vez que oigamos la palabra nos sintamos indignos para que su palabra, sea como sea, llegue a nuestras vidas, porque su palabra tendrá fiel cumplimiento, o para salvarnos o para condenarnos. Amén. Va a tener fiel cumplimiento. Y una de las palabras que a nosotros se nos olvida, o que de pronto no nos gusta mucho hablar, es la muerte. Para muchos la muerte es una burla, es un engaño, es un dicho. Para muchos dicen, no, hasta aquí, esto es todo. Los que tienen, por ejemplo, muerto a su papá, hagan como si no lo estuviera muerto y vayan a buscarlo a la casa y verán que no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque se murió y la muerte es real. La muerte es real. La muerte es un cumplimiento de la palabra de Dios. Majestuosa, palabra digna de ser oída, digna de ser aceptada por todos nosotros, que tiene fiel cumplimiento. ¿Qué significa? Que por más sano que te sientas, te vas a morir.
por más joven que te sientas, te vas a morir. Llegará un día en que te visite la huesuda. No, te vas a morir. ¿Por qué dice Hebreos que atendamos con diligencia la palabra que fue dicha por nuestro Dios? Porque si la palabra dicha por los ángeles tuvo cumplimiento, ya no digamos la palabra que Cristo trajo, cuando dijo, esta es la condenación, que Cristo vino al mundo. Ahora, cuando digo Cristo vino al mundo, tómelo de esta manera. Esta es la condenación, que cuando Cristo vino a tu vida, cuando por cualquier circunstancia estuviste en un lugar y escuchaste la palabra, y la palabra de alguna u otra manera te impactó en tu vida, y no solamente eso, sino que viste prodigios y maravillas, y viste cómo se movía todo el asunto, que cuando Cristo vino al mundo, los hombres no lo amaron, no lo atendieron más sus quehaceres que a la palabra de Dios. Vale más un partido, vale más una fiesta, vale más cualquier cosa que la palabra de Dios. Entonces dice, bueno, esa es la condenación. ¿Por qué? Porque la palabra vino. Y la palabra iba a salvar a quienes lo iban a dimensionar, a quienes le iban a valorar. Y valorarla no es venir a dormir a los cultos. Valorarla es que si te estás durmiendo te pones de pie. Y si te sigues durmiendo te paras en un pie. Ese es valorar la palabra, porque yo no le voy a decir al diablo, róbate la palabra. No voy a permitir que el diablo se robe la palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra es la que mi vida necesita, y esa es la palabra la que yo voy a dimensionar, voy a valorar, porque es lo único que va a cambiar permanentemente mi vida. Ahora sí, tiene razón María cuando se sentaba, se dedicaba bebiendo de esa palabra. Ella apartaba no solo su tiempo, sino que podría decir que abstraía su mente, ¿no? Impregnando esa palabra que salía de la boca de Cristo. ¿Por qué? Porque sabía que la palabra tiene fiel cumplimiento. Yo estaré cuidando de ustedes todos los días hasta el fin. Yo lo creo, hermano. ¿Usted sí lo cree? Entonces no venda su alma a ningún político, a ninguna secta, a ninguna porquería. Porque el que va a cuidar de él es el que va a cuidar de usted es él. ¿Cuántos dicen amén? Exactamente. Entonces, valore, dimensione la palabra, involúcrese en la palabra. ¿Ya? Él es el que prometió cuidar de usted y yo lo creo. No he visto justo desamparado. Dice, joven fui y he envejecido, dice el salmista, ¿no? Sí, ¿no? Y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Yo lo creo. ¿Sí lo cree usted? Ah, bueno, dimensione la palabra. ¿Cómo dimensiona la palabra? ¿Cómo dimensiona la palabra? No le venda su conciencia a nadie. ¿Entiende? No vacile en sus convicciones. Engrandezca con su vida la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y no decías que yo iba a cuidar de ti y que a tus hijos yo los iba a cuidar. Y entonces, ¿por qué vendes tu conciencia? Por tan poco. No, pues señores, que lo que pasa es que el tiempo es tan difícil. Esta es la condenación que vino al mundo, que habiendo venido la luz, amaste más las tinieblas que la luz. Mire, se lo planteo de esa forma porque esto es así. O blanco o negro. Aquí no hay grises. O es o no es. O a Santa Rosa o al charco. Así es esto. No hay término medio. No, pues yo mi vida cristiana la cojo suave. Bien, bien, bien. Si cogiéndola suave, usted empieza a glorificar la palabra,
a magnificar la palabra, pues siga cogiéndola suave. Pero en mi experiencia hay que morir por la palabra. Hay que ofrecer su vida por la palabra. Si no, Entonces, por lo menos yo, hermano, estoy altamente conmovido por lo que estoy viendo. Y yo digo esto, mira, si los juicios y las señales son tan reales sobre la tierra, no solo es necesario leer la palabra, aprenderla de memoria, hasta conocerla en hebreo, si no la entendemos. Y no solamente si no la entendemos, ni la atendemos. No nos esmeramos en dar fiel cumplimiento a esa palabra. Esto es bastante serio. Este mensaje es bastante serio, como todos los que nos ha traído el Señor en este último tiempo. No juegue usted a ser cristiano. Es muy peligroso. Siga condenado. Porque la cuestión ya no es salirse de la iglesia y seguir mi vida como antes. Sí, siga condenado. Porque igual se va a acabar su vida terrestre y se va a ir al infierno. Pero qué triste es, después de haber conocido la luz, amar más las tinieblas. Amén. Entonces, de nada nos sirve memorizarla, leerla, conocer hay algunos que dicen, llámese el Padre Nuestro en hebreo. Y quiere que se lo diga, ¿para qué? Yo hebreo no entiendo. ¿Para qué te sirve? Si no lo entiendes ni lo atiendes. Por eso, ¿por qué Noé se desgastó haciendo el arca? Porque estaba dimensionando la palabra y la dimensión de esa palabra tuvo su fiel cumplimiento y trajo juicio sobre la tierra y nadie se salvó. Porque el problema es este, mis amados hermanos, es que entre más convicción tenga el pueblo de Dios de su palabra, los juicios se aproximan más a la tierra. Amén. Entonces yo no te estoy asustando, solo estoy tratando de decir que estos hombres no solo hablaban, sino que vivían lo que predicaban. Por eso yo sé que a algunos les gusta predicar, póngase piola. Si a usted le gusta predicar, porque cuando usted se plante acá, tiene que estar dispuesto a morir por lo que está predicando. No sé si haya creyentes llamados por Dios en esta edad que se atreven a proyectarse como buenos comerciantes. Hay gente que está pensando ya en el 2020, ¿qué viene? 25, ¿no? No, en el 2025, si voy a ampliar mi negocio, voy a hacer esto. Bueno, no sé si los haya todavía, en vez de ser siervos fieles a la palabra de Dios. No sé si tú te atreves a decir, no, yo tengo unos planes para el año 2025. Dimensiona tú la palabra que estás viviendo hoy con su cumplimiento fiel. Dimensiona. Mira cómo está el mundo. Mira, el mundo está terrible. Yo no sé si ustedes no ven las noticias. El mundo está terrible. Las cosas que están pasando son terribles en nuestro país. Esto cada día huele más a chivo chino negro. Pero si usted no huele, o le gusta el olor, o es de usted que está saliendo. Pero esto es terrible. Y en el mundo, dimensiona tú la palabra que estás viendo hoy con su cumplimiento fiel por fases, pero fieles, hermano. Las cosas que se han dicho se están cumpliendo. Las cosas que la Biblia ha dicho se están cumpliendo. Dice Hebreos, si las palabras dichas por los ángeles tuvieron su fiel cumplimiento, ¿cómo no será la palabra que fue dicha por nuestro Dios y que la oyeron algunos y la confirmaron? ¿Cómo la confirmaron? Con diversas maravillas, señales. Y yo no te estoy diciendo que vaya y salga, haga milagros,
pero por lo menos que su vida sea un milagro. Que su vida sea un milagro. Ver maravillas es otra de las formas como Dios habla, pero uno está tratando de hacer maravillas, pero no. Al ver maravillas, si tú ves maravillas, compúngete, hermano, porque estás viendo que la palabra de Dios es real. Por ejemplo, cuando yo escucho o leo más bien una noticia, dice, descubrimiento arqueológico demuestra la veracidad de la palabra de Dios. Me gozo yo, hermano. ¿Ya? Porque hace poco salió. Me gozo. Porque yo digo, sí, ya lo sabía, la palabra de Dios es real. Es real. Hay algunos que se entristecen porque dicen que en la iglesia no sucede nada, y así somos. Quisieran que se resucitaran muertos en la iglesia, que bajen ángeles. Pero si tú has oído o has visto algo en algún lugar dentro de la iglesia de Cristo, arréglate tú con lo que has visto. Pastor, yo tuve una visión, arréglate con lo que has visto. Esa no es cuestión de decir, es que a mí el Señor me mostró que yo vi en una visión esto, yo vi en un sueño. Con eso, arréglate. Porque con eso no te está diciendo el Señor qué grande eres. ¿Ya? Recoge eso, esas visiones que tienes. Arregla tu vida con eso. Yo a veces prefiero decirle, Señor, no, yo no quiero ninguna visión, Señor, ninguna visión. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad. Entonces, si tú has oído o has visto algo en algún lugar dentro de la iglesia de Cristo, arréglate tú con lo que has visto, con lo que has oído, porque te pregunto, ¿por qué nos tenemos que involucrar nosotros a resucitar muertos? ¿Por qué? Imagínate. Imagínate que en algún momento aquí colgó los guayos un hermano. Le dio un infarto, lo que usted quiera. O más bien digámoslo, uno que estaba dormido se cayó. Como Eutico, ¿no? ¿Se acuerda, no? Estaba dormido ahí. ¡Pum! ¡Pah! La cabeza. ¿Qué pasó? Se murió. Se murió el hermano. Descansó en la paz. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros oramos y resucita. Se nos llena esto. ¿Sí o no? Y ahora, como esto se nos llena, vea, ¿y usted estuvo aquí cuando resucitaron al muertico? Sí, ya estuvo aquí. Y te van a mirar de arriba abajo para ver dónde se te ve la unción. Porque eres parte de un lugar de bendición. Por eso mejor no se caiga, hermano. Hace bien estar pegado, amárrese a la columna si quiere, pero no se caigan. Porque no quedemos aquí. Porque lo que está manifestando Dios por medio de otros debería causar compungimiento, seguridad, aunque no sean hechas maravillas por mi mano. Pero si las hay por manos de otros, que lo hacen en el nombre de aquel que Dios creó, yo le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es real. Si se hacen maravillas aquí, qué bueno, pero ya sabe. Si se llegan a hacer maravillas aquí, como se han estado haciendo, la cuenta de cobro es para usted. La cuenta de cobro es para usted, porque ¿qué va a hacer con eso? Porque dice que Dios dio testimonio juntamente con ellos, con los que oyeron, a través de señales, maravillas y prodigios. Dio testimonio. O sea que ahí ya va a tener que dejar el cigarrillo, hermano. Sí, yo lo dejo aquí a la vuelta. No, definitivamente. Tiene que dejar el cigarrillo, tiene que dejar un poco de cosas. ¿Por qué? Porque usted ya tiene que ser testimonio. Entonces, ahora debo arrepentirme, no para que yo pueda hacer esos milagros, sino para dar cumplimiento a la palabra de Dios que está haciendo, que está manifestando, que su palabra es verdad. Amén, hermanos. Este mensaje continuará.
Amén. Si ustedes quieren, ¿no? Porque si no podemos hablar de otra cosa el próximo domingo. Porque lo que viene es... Porque te voy a decir algo y con esto. Oiga esto. Las palabras que dijo Jesús a veces parecieran religiosas. Por eso decía que hasta pena nos da mencionar al infierno en los púlpitos, porque la gente dice, no, hermano, no, ya bájese de eso. Hasta este padre, ¿cómo se llama? El dinero, ¿se acuerda? Ese que era cura y ahora ya no es cura, pero que sigue siendo cura y le siguen diciendo padre. Él dice que el infierno no existe. No. Yo digo que el infierno sí existe. Aunque no les gusta a muchos que hable, pero pues hay que mencionarlo. Y hasta puedo decirles que algunos dicen que no, eso de infierno no existe. ¿Cómo puede haber un corazón de Dios tan bondadoso que cree algo tan malo como el infierno? No, el infierno no existe, pastor. Yo les digo, bueno, pues si ustedes piensan eso, pues sigan pensando eso y felices con eso, pero sí se van a ir al infierno. ¿Ya? Y nos vamos a ir al cielo los que creemos en Cristo Jesús. Ojalá que entiendan qué es lo que estoy tratando de decir. Porque otra palabra que dice Jesús, que a mí me asombra y termino con esto, es la que está en Juan 15:24. Dice, si yo no hubiese hecho señales, si yo no hubiese hecho entre ellos obras como ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. ¿Oyeron eso? Si, estaba hablando Jesús. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras como ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Y ahora las han visto y también han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Por eso le digo, usted puede estar pidiendo milagritos, pastor, ore por mí, que esto y aquello, y hay que dice ora y todo. Pero si se dan esos milagritos, si yo no hubiese hecho entre ellos obras como ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Si no te hubiese dado el carro por el cual tanto me pediste, no tendrías pecado. Pero ahora tienes carro. Pero me has aborrecido tanto a mí como a mi Padre. ¿Qué significa? Que cuando se manifiestan obras en medio de nosotros, pueden acarrear pecado. Amén. Mire ese amén. Pueden acarrear pecado. Pueden, ¿no? No digo que van a acarrear siempre. Pueden acarrear pecado. Por eso es lo que se trata de decir, Juan 15:25. Pero esto sucedió para cumplir la palabra que está escrita en la ley de ellos. Sin causa me aborrecieron. Claro, como que dice Dios, hombre, ¿no me estabas pidiendo un carro? ¿No decías que un carrito para poder ir a los cultos puntualmente y ahora no te veo? ¿Por qué me aborreces? Sin causa me aborreces. ¿Sí lo entendió? La palabra interesante para mí, por cuanto Cristo vino al mundo, vino a hacer obras. Por esas obras muchos pecaron en vez de meditar, de compungirse. Ojalá que entiendas eso. Y lo dejamos hasta aquí. Ojalá con eso usted entienda que más que estarle pidiendo al Señor los milagritos, pida que usted pueda involucrarse en la palabra. Pídale eso y pídaselo de corazón. Involúcrese en la palabra. Mire, aléjese de malas influencias cuando venga aquí al culto. Hay personas que solamente se ponen al lado suyo para ponerse a hablarle y hablarle y hablarle y a entorpecer el culto. Esos son agentes satánicos. No estoy diciendo que es el diablo, no el hermano, sino que se dejan usar. Usted busque un lugar donde pueda sentarse y escuchar libremente la palabra de Dios. Busque los primeros lugares, hombre. Si usted se duerme, no busque los primeros lugares, porque es el primero que se la voy a montar. No. Vaya a dormir allá atrás si quiere. O en su casa, es más cómodo.
tome en serio la palabra. Si usted sacó tiempo ya y pasó lo que pasó para que usted venga aquí, pórtese serio. No venga a juguetear, no venga aquí a charlar con el que está al lado, así el otro le esté mostrando revelaciones del cielo, porque si le está mostrando revelaciones en medio de un culto, ese no es de Dios. Así, clarito. Porque Dios en este momento está hablando a través de este siervo. ¿Sí entiendo? ¿Sí entiende? Entonces, si hay alguien que se duerme, siéntese en otro lado, aíslelo al dormilón. Así que por vergüenza ya deje de dormir. Si hay otro que se la pasa con el celular chateando y enviando mensajes, sepárese de él y dígale, hermano, ¿por qué no se va afuera a hacer ese tipo de cosas? Hombre, respete la palabra, valore la palabra, involúcrese en la palabra, póngase serio. Defienda eso. Porque usted no se imagina cuán valioso es ese regalo de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. ¿Me recuerdan, hermanos, que quedamos en Juan 15:25? Creo que todos tenemos que pedirle perdón a Dios porque no valoramos la palabra. No la valoramos. No la valoramos ni nos involucramos en ella. Por eso no permitimos que la palabra nos mate. Nos gusta la comodidad. Como siempre ha sido la vida, queremos tener algo pero sin que nos cueste mucho. Queremos lo mejor sin que nos cueste mucho. Pero el Señor te dice claramente, no son las cosas así. Si quieres lo de Él, tienes que morir tú para que Él pueda vivir en ti. ¿Recibiste esa palabra? Si la recibiste, levanta tu mano derecha y en el nombre de Jesús quiero sellar esta palabra en tu corazón. En tu corazón. Dale gracias a Dios por estar aquí, porque es un privilegio estar aquí. Y en cualquier lugar donde el Evangelio de Jesucristo sea predicado, sin ambajes, sin maquillajes, donde se predique el Evangelio como al principio, en cualquier lugar es una bendición estar ahí. La lucha en este tiempo final va a ser luz contra luz. Por eso mucha gente se va a equivocar, se van a equivocar pensando que es una luz real y va a ser muy tarde cuando se den cuenta que es artificial, que no es la luz de Dios. Pero si tú estás recibiendo esta palabra y la recibes con humildad, vas a poder diferenciar que cuando te dicen las cosas como son, así te duela, esa es la palabra. Porque se predica sin tener temor que de pronto te vayas, que te ofendas y te vayas. No. Que tú puedas decir, ¿a dónde, pastor? ¿Para dónde podría irme?
Si solo aquí esta palabra me despierta, si solo aquí esta palabra me reta, me desafía. Y levanta tus manos al cielo y dile: Dios, habla mi vida conforme a tu voluntad. Habla mi vida conforme al propósito que tienes para mí. Pasé mucho tiempo de mi vida siendo sensible a las cosas del mundo, en sensiblerías tontas, Señor, ofendiéndome porque no me saludaban, ofendiéndome porque no me hacían caso, ofendiéndome porque no hacían lo que yo quería. Hoy muero a esa persona en mí en el nombre de Jesús. Y te digo a ti, Señor, habla, amado Padre, que tu siervo escucha. Porque no quiero hacer lo que yo quiera hacer, sino lo que tú quieres que yo haga, Señor. Quiero dimensionar tu palabra, quiero magnificar tu palabra, quiero involucrarme en tu palabra, no solamente escucharla como un mensaje pasajero en mi vida, sino que sea como una flecha que llegue a mi corazón y me mate, Señor, para que tú, amado Cristo, puedas vivir tu vida en mí. Por eso hoy depongo delante de ti mi orgullo, mi altivez, mi soberbia, mi prepotencia. Las pongo ahí porque no tienen ningún valor, Señor, pues gusano soy. No, hombre. Pero así como soy, quiero decirte, eres lo mejor de mi vida, Señor. Y te amo. Gracias por hablarme. Gracias por ser duro cuando tienes que ser duro. Pero qué bueno es que siempre puedo sentir el refrigerio de tu amor. Porque lo que estás haciendo es despertando a todo aquel que duerme y manteniendo despiertos a los vigías, a los centinelas. Porque tú vienes ya por nosotros, Señor. Que tu palabra se haga realidad en mí. Que tu palabra se haga realidad en mí. Que me logre transformar en un ser celestial, que tu palabra se haga realidad en mí. Díselo como una oración. Que tu palabra se haga realidad en mí. Que tu palabra se haga realidad en mí. Que me logre transformar en un ser celestial. Que tu palabra se haga realidad en mí. Yo quiero ser, Señor, como tú. Díselo. Yo quiero ser, Señor, como tú. Dile. Yo quiero ser en esta tierra victorioso como lo fuiste tú. Que tu palabra se haga realidad en mí. Yo quiero ser, Señor, como tú. Yo quiero ser, Jesús,
como tú. Yo quiero ser en esta tierra victorioso como lo fuiste tú. Que tu palabra se haga realidad en mí. Hermanos, y lo digo con gozo de parte de Dios, reciban bendición hoy. Él ama a este pueblo. Él ama a este pueblo. Pero Él corrige a todo aquel que toma por hijo. Él te ama. Él me lo está diciendo en este momento. Él te ama y te va a bendecir hoy. Recibe bendición de Dios hoy en el nombre de Jesús. En todo aspecto de tu vida. Hay muchas cosas en ti que se han aferrado tanto a ti que te está costando despegarla de tu vida. Pero hay un poder soberano que va a obrar en ti. Recibe hoy esa bendición en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. El amor de Dios se manifiesta de muchas maneras. A veces lo hace con palabras duras, a veces lo habla en exhortación, a veces lo hace consolando, pero debes entender que el amor de Dios te rodea, que el amor de Dios te cubre, que el amor de Dios está rodeando toda parte de tu ser. Por eso, para los que hoy han recibido esta palabra de corazón, reciban bendición de Dios. Poderosa bendición de Dios. Él quiere que usted lo sepa y Él quiere que usted la viva. Y dice, de hoy en adelante, valora todo lo que viene de la boca de Dios, del corazón de Dios. No solamente escuchándola, no solamente predicándola, vívela. Vívela. Si hablas de amor, que se vea el amor en ti. Si hablas de paz, que se vea la paz de Dios en ti. Y si habla de prosperidad, que se vea la prosperidad en ti. Porque la prosperidad no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y el hombre próspero es aquel que sabe bendecir a través de lo que Dios en su misericordia le da. Gracias, amado Padre. Gracias por haber estado aquí, por haberme usado. Para ti sea toda gloria, toda honra y toda alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Dios los bendiga. Él es la fortaleza